la agenesia, aplasia e hipoplasia pulmonar. Son lesiones de predominio vascular caracterizados por una falla en el desarrollo pulmonar de distintos grados. Su etiología no es conocida, pero existen factores genéticos y teratogénicos a los que se han descrito asociados. Con frecuencia se presentan junto a malformaciones cardíacas, esqueléticas, gastrointestinales, vasculares o genitourinarias. ¿En qué sigue? Tenemos la agenesia pulmonar, que es la ausencia del pulmón, de bronquios, de las arterias pulmonares unilateral o bilateral. Las bilaterales, bueno, efectivamente no son incompatibles con la vida, no van a tener ni uno de los dos pulmones. La unilateral izquierda se asocia a peor pronóstico, con un 50% de mortalidad. Está la aplasia pulmonar, que es presencia de un bronquio rudimentario que termina en un fondo de saco con ausencia de tejido pulmonar y arteria pulmonar. La hipoplasia, que es la presencia de un árbol bronquial y arterial hipoplásicos con disminución variable del tejido pulmonar. La hipertensión pulmonar va a estar asociada a la hipoplasia vascular. Es el principal marcador de las posibilidades de sobrevida en los recién nacidos, es decir, entonces, ¿qué dijimos? ¿Agenesia? ¿Ausencia de qué? Claro, del pulmón, pero ¿qué hemos mencionado? Acabamos de decir, antes me están prestando atención. ¿Ausencia de qué, me sigue? Sin estar en internet. ¿De qué es ausencia? Del tejido parenquimatoso pulmonar, hemos dicho, ¿no? De arterias pulmonares, bronquios, que puede ser uni o bilaterales. Bueno, ya falta poco. ¿Qué sigue? Evaluación y diagnóstico. La clínica va a depender del grado de alteración del desarrollo pulmonar y de la asociación que tenga con otras malformaciones relacionadas. Puede ir desde un recién nacido asintomático hasta aquellos que presentan dificultad respiratoria o hipertensión pulmonar asociada. En pacientes asintomáticos se puede ver una auscultación asimétrica. En la radiografía del tórax se encuentra una falta de aeración del pulmón, desviación de las estructuras por la hiperinsuflación hacia el lado contralateral o herniación a través de la línea media. La angiotal del tórax puede demostrar ausencia total o parcial de la arteria pulmonar, del parénquimo pulmonar, y la broncoscopía, la ausencia o reducción del calibre del bronquio del lado total. Tratamiento, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Los voy a separar igual? El otro grupo ya es separado. Tratamiento, el manejo del recién nacido con hipodesarrollo pulmonar primario en general es conservador, depende del grado de la severidad de la alteración o las malformaciones asociadas. En caso que se trate de una hipoplasia pulmonar secundaria, la corrección quirúrgica de la causa primaria es parte importante para su manejo, ¿no? Por ejemplo, una hernia diafragmática congénita. Ahí va a haber desplazamiento, ¿no?, de los órganos por esta hernia diafragmática. Realizándose de manera electrónica
efectiva cuando se haya logrado una estabilidad hemodinámica en el paciente. Es decir, el síndrome de la sintagma, también conocido como síndrome del pulmón hipogenético, es una lesión combinada vascular y parenquimatosa caracterizada por una conexión anómala, que puede ser parcial o total, del drenaje venoso pulmonar derecho, que puede desembocar en la vena cava inferior, unión cavo-atrial o aurícula derecha, y que característicamente se asocia a hipoplasia del pulmón derecho y dextrocardia, aunque también puede asociarse a otras alteraciones cardiovasculares. ¿Es decir? Ese es el signo característico de la sintagma. Esa imagen que vemos en la radiografía es como una espada, ¿no? Curva. Es un sable de hoja del Medio Oriente, a eso se asemeja el que sigue. Los hallazgos clínicos son variables, pero los pacientes pueden mantenerse asintomáticos hasta la edad adulta o debutar precozmente con signos de falla cardíaca congestiva, que posteriormente puede llegar a una hipertensión pulmonar. En niños mayores también se pueden presentar infecciones pulmonares recurrentes. La radiografía anteroposterior va a demostrar el signo, como hemos visto en la otra imagen de la sintagma, que va a tener opacidad vertical, ¿no? Con esta forma en la mitad inferior del tórax derecho. Está asociado también a una hipoplasia. La TAC pulmonar y la resonancia nuclear magnética pueden confirmar el diagnóstico y la presencia de otras malformaciones. Tratamiento en pacientes asintomáticos: se realiza la corrección quirúrgica del drenaje pulmonar derecho anómalo a la aurícula izquierda. En pacientes con neumonía recurrente asociada puede ser necesaria una neumonectomía total o parcial. El secuestro pulmonar es una lesión vascular parenquimatosa caracterizada por la presencia de tejido pulmonar no funcionante, sin comunicación con el árbol bronquial, y recibe irrigación de la circulación sistémica desde la aorta. Corresponde al 6% de las malformaciones pulmonares congénitas. Su etiología es desconocida. Clásicamente se clasifica en secuestros extralobares e intralobares, siendo más frecuente el secuestro pulmonar intralobar. Los secuestros extralobares es característicamente una masa de tejido pulmonar anormal separada del parénquima normal, y este tiene un revestimiento pleural propio. Recibe irrigación de la aorta torácica o abdominal, y el retorno venoso es hacia el sistema ácidos o venas cavas en la mayoría de los casos. Generalmente se presenta aislado, pero ocasionalmente se puede asociar con defectos cardíacos, con hipoplasia pulmonar, anomalías vertebrales o hernia diafragmal. El secuestro pulmonar intralobar presenta tejido pulmonar anómalo integrado al parénquima pulmonar normal, con el que comparte un revestimiento visceral y pleural. El extralobar dijimos que tenía, ¿cómo era? ¿Cómo era el extralobar? Estaba separado, tenía un revestimiento pleural propio. Con parénquima
La irrigación proviene de la aorta y el drenaje venoso ocurre hacia las venas pulmonares o a un colector venoso. Clásicamente se ubica en los lóbulos inferiores, especialmente en el lado izquierdo. Evaluación y diagnóstico. Más de la mitad de los secuestros intralobares son asintomáticos, aparecen como un hallazgo radiológico en la adolescencia. Los sintomáticos pueden desarrollar infecciones recurrentes, tos crónica o hemoptisis. En el caso de los secuestros extralobares, la mayoría de los casos son detectados en infancia, siendo 4 veces más frecuente en el género masculino. La sintomatología es lo mismo: tos crónica, neumonía sin repetición. La evaluación ecográfica prenatal puede identificar una masa hiperecogénica. Con el paso de las semanas se puede confundir con tejido pulmonar normal, que va aumentando su ecogenicidad hacia el final de la gestación. ¿El que sigue? La evaluación postnatal con radiografía de tórax demuestra una consolidación en una de las bases, siendo la anquetal la que permite identificar el vaso sistémico anómalo y eventuales malformaciones asociadas. El tratamiento. La resolución en ambos tipos de secuestro es siempre quirúrgica, incluso en los casos asintomáticos por el riesgo de complicaciones posteriores. Se puede realizar una segmentectomía o una lobectomía a cielo abierto o toracoscopio. ¿Qué será una segmentectomía? De un segmento, ¿no? Tiene que estar periférico, no podemos ir hacia una parte central. Y la lobectomía del lobo. Enfrentamiento general de las lesiones pulmonares congénitas. Frente a la detección prenatal de una malformación pulmonar, se debe seguir un seguimiento ecográfico estricto y complementar el estudio con Doppler, para ver la vascularidad. También se puede realizar resonancia nuclear magnética fetal. Este tipo de resonancia no va a tener radiación, por lo cual no es peligroso para el feto. Este va a permitir orientar el diagnóstico, diferenciar e identificar aquellos que están en riesgo de desarrollar alguna falla cardíaca hidroxfetal. La lobectomía fetal es una terapia descrita para lesiones sólidas, severas y tiene una sobrevida del 50%. Otras opciones menos invasivas ya mencionadas en el desarrollo de este capítulo son la administración de corticoides, aspiración percutánea de quistes, derivación terapéutica, escleroterapia y la ablación con láser de la arteria motriz. Respecto al enfrentamiento postnatal, la indicación quirúrgica en los pacientes que son sintomáticos, aunque existe alguna controversia sobre el momento oportuno en el cual se debe realizar esta cirugía. Frente a esta postura se encuentra la de que los grupos soñé que han optado por una cirugía electiva ante el riesgo de infecciones recurrentes, neumotórax o incluso malignización. Bueno, esto es un programa de lo que acabamos de decir. Se puede realizar la detección prenatal con la resonancia magnética nuclear fetal o puede ser con un Doppler. Esta nos va a mostrar si hay alguna falla cardíaca o un hidrox y se tiene que hacer el tratamiento.
¿no? O también podemos hacer seguimiento con ecografías seriadas, hacer una evaluación postnatal con radiografías, ver si es sintomático o asintomático. No, si es sintomático habíamos hecho la cirugía. Si es asintomático podemos hacer los controles y posteriormente programar una cirugía. Entonces, las anomalías congénitas de la tráquea y los bronquios está la atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica. Es la anomalía más frecuente de la tráquea en los lactantes. También tenemos la atresia bronquial, que es la segunda lesión pulmonar congénita más frecuente después de la fístula tráqueo-esofágica. El tejido pulmonar distal a la atresia se expande y se vuelve emfisematoso o causa de la entrada de aire por las vías respiratorias. El aire y la mucosidad no pueden salir debido a que el muñón bronquial es ciego, no es como un cuarto sin salida, y se puede formar un enfisema por el aire atrapado o desarrollar un mucosema. El diagnóstico se puede confirmar con la broncografía o la tomografía. El cirujano debe descartar un tapón mucoso, un adenoma o una compresión vascular o un secuestro. Luego está la agenesia traqueal, que es un fenómeno poco frecuente que causa la muerte del paciente. Hay falta del segmento de la tráquea entre la laringe y la carina y los bronquios se comunican con el esófago. En la primera imagen, la de abajo, en el lado izquierdo, tenemos sus anomalías. ¿Qué ven en la primera, en el que dice tipo 1? Si hemos dicho que falta el segmento de la tráquea, lo de atrás es el esófago. Hay una fístula, ¿no? Hay una fístula entre la vía aérea y lo que es el esófago. En el tipo 2, una unión de la ¿de qué? y el esófago. No hay tráquea, está la carina, porque ahí ven los bronquios, ¿verdad? La carina va a estar unida a lo que es el esófago. Y en la 3, ¿qué ven? El esófago y los bronquios, ¿no? Los bronquios están saliendo directamente del esófago. Bien, lo puedo hacer. Luego tenemos la estenosis traqueal, que es también poco frecuente y consiste en una hipoplasia generalizada, una tráquea en forma de embudo, como en la imagen, y puede tener también malformaciones bronquiales y segmentarias. Tenemos también lo que es la traqueomalacia, que puede identificarse mediante una fibrobroncoscopía flexible. El cirujano apreciará una variación de la luz traqueal en la inspiración y en la expiración. No sé si ustedes se fijan en la imagen de arriba, ¿no? Eso es lo normal que se tendría que ver durante la inspiración y la expiración. Y cuando hay una traqueomalacia vemos que disminuye casi completamente, ¿no? En el momento de la expiración el espacio. ¿No? Hay una alteración que disminuye el 70% de la luz traqueal durante la expiración, es bastante. En adultos es a veces necesario colocar una endoprótesis o realizar una traqueobroncoplastia primaria. Este trastorno puede asociarse a una predisposición congénita, aunque se observa sobre todo en adultos con EPOC. Vamos a ver el videito. No, ahí está, ¿ven? En la expiración
¿Cómo cierra? Eso no es normal, tendría que verse el orificio. Ahí le están colocando lo que es le van a acomodar lo que es una prótesis, esa es la prótesis. Y van a llevar al lugar donde tiene la traqueomalacia, donde se está cerrando, esa es la prótesis. ¿Cómo se va a introducir? Si ustedes se han fijado al momento que acercar la camarita se veía con algo de metal. Eso es la broncoscopía rígida. Es como un tubo de metal que se introduce por la boca. Se canaliza la vía aérea con este tubo. Es rígido, ¿no? Por eso el paciente tiene que estar anestesiado. ¿No? Le va a anestesiar el médico, le saca el tubo e inmediatamente se va a canalizar la vía aérea. Por eso también se le va a dar oxígeno por ahí, ¿no? Entonces, como es rígido, primero se va a ubicar la parte donde está, en este caso, la malacia, como se ha identificado, y ahí se introduce la prótesis, ¿no? Al colocar la prótesis, eso va a darle sostén a lo que es la tráquea en esa parte, y en la expiración entonces no va a permitir que se tape tanto, ¿no? La luz, lo que han visto casi completamente estaba cerrada. Bien, entonces y aprovechando también con ese estudio se puede realizar tomas de biopsias, o también se puede sacar algunas masas que se pueden encontrar en la vía aérea. Se tiene que quemar el pedículo y luego con el mismo broncoscopio rígido se corta también, o se puede introducir otra pinza para poder sacar muestras. Pasando a lo que es el cáncer del pulmón, ¿no? Esta es la causa más frecuente de muerte por cáncer en hombres y mujeres. Representa el 13% de todos los diagnósticos oncológicos y el 26% de las muertes por cáncer en Estados Unidos. La supervivencia al cáncer de pulmón es específica del estadio en el cual se encuentre. Incluyen las propiedades físicas del propio tumor y la presencia de metástasis regionales o sistémicas. Indiscutiblemente, el tabaquismo constituye, ¿no?, el factor principal del riesgo de cáncer de pulmón. Y no solamente el que fuma, ¿no? El fumador pasivo también se lleva una parte. Entonces, cuidado con aquellos que dicen, no, yo no fumo, son fumadores pasivos. ¿Qué otras causas tenemos para el cáncer de pulmón? Está la exposición al gas radón, que es como un gas que se encuentra en los subsuelos. Se considera el segundo factor de riesgo importante. Otras son la exposición al amianto, ¿no?, al arsénico, al cromo, al níquel y ciertos compuestos orgánicos, o la exposición iatrogena a radiaciones o contaminación. Recalcando el tabaquismo pasivo patología. Los principales tipos de tumores son los adenocarcinomas, los carcinomas epidermoides, los carcinomas de células grandes y tumores neuroendocrinos del pulmón. Tenemos el cáncer de pulmón de células pequeñas. Este representa aproximadamente el 20% de los tumores pulmonares que se diagnostican y está muy relacionado con el consumo de tabaco. Suele ser muy agresivo y se extiende rápidamente a otras partes del cuerpo.
tiende a presentar una mejor respuesta a la quimioterapia que otros tipos de cáncer de pulmón. Este se origina cuando las células del pulmón crecen fuera de control. A medida que aumenta el número de estas células, se va formando lo que es la tumoración. Está hecho de células neuroendógenas que normalmente se encuentran en el pulmón. Este tumor va a comenzar en la porción central, como vemos en la imagen, del pulmón, más cercana a las vías respiratorias más grandes y al corazón. Como resultado, cuando estos cánceres crecen y comienzan a invadir, pueden causar el estrechamiento de las vías respiratorias y provocar síntomas de tos o dificultad respiratoria. También en hemoptisis. Debido a que el carcinoma de células pequeñas se compone de células neuroendógenas, el tumor puede producir y liberar hormonas que pueden hacer que los pacientes tengan anomalías en los análisis de sangre, como niveles altos de calcio o bajos de sodio. Estos cánceres se desarrollan cuando hay un daño a nivel de la célula y comienzan a crecer de manera anormal. El diagnóstico del carcinoma de células pequeñas generalmente se realiza después de que se extrae una pequeña muestra de tejido, ya sea con biopsia o una aspiración con aguja fina. En la histopatología, las células tumorales en el carcinoma de células pequeñas son más pequeñas que las células normales porque tienen menos material en su interior. Las células tumorales se van a dividir constantemente, a ver chicos, para crear nuevas células tumorales. Este proceso se llama mitosis. Y una célula que se está dividiendo activamente se llama fibra mitótica. Ese es el procedimiento que les había mencionado hace un momento de la fibrobroncoescopía flexible. Vemos la tumoración y ¿qué se puede hacer con esto? Pues se pueden hacer los lavados de los segmentos, Por decir, si está eso próximo al lóbulo medio, entonces iremos a hacer lavados con solución fisiológica a lo que era el segmento. ¿Qué segmento dijimos? Del árbol bronquial. ¿Cuáles corresponden al pulmón derecho, el lóbulo medio? Lateral y medial. Entonces ahí se pueden hacer lavados, por eso tenemos que saber la anatomía si queremos hacer eso. Ya, váyanse, están durmiendo.